Hasta hace pocas décadas era impensable que el asunto de la salud y el chamanismo se constituyera como un problema de salud pública. Sin embargo, la medicalización de la sociedad ocupa hoy un lugar destacado en la agenda de gobernantes y administradores de salud de casi todo el mundo occidental, y figuran los programas de congresos y eventos científicos, o por lo menos de aquellos que dan lugar a la reflexión crítica sobre cómo se practica la medicina. Hoy estaremos con ustedes Carolina Posada Jaramillo y Manuela Gómez Patiño hablando sobre este tema en Medicina Tradicional y Chamanismo. Hablando de la medicina moderna, podríamos argumentar que los excesos de la medicina y su tendencia a invadir la vida cotidiana de las personas no es un fenómeno nuevo y resulta muy difícil rastrear en la historia los orígenes de este problema. La ciencia también se puede ver como esa cuestión de fe. En la vida cotidiana conviven la ciencia y la magia como parte de un mismo universo. Ahora bien, hablemos un poco sobre la medicalización de la vida. Se puede decir que la medicalización de la vida es esta invasión de la medicina en aspectos de la sociedad y la vida que no son patológicos, por decirlo así, y no tienen un tratamiento específico a donde se pueden considerar problemas de la salud. Hoy en día, estas enfermedades es considerada como una verdad absoluta. Sin embargo, esta se puede considerar una maldición que puede llevar a la muerte. Y la salud es un factor de la enfermedad que se puede considerar bendición y que garantiza la prolongación de la vida. Dado esto, no se puede decir que existe una salud total, porque si fuera así, ningún ser humano sentiría dolor. Pero para dar como una mejor explicación a esto, nos podemos basar en el concepto de salud y enfermedad de una reflexión filosófica, la cual dice que la sensibilidad es la facultad que caracteriza lo que ontológicamente está vivo y mantiene una relación con la vida y la viviente en su interior. El hombre es entonces un ser vivo y viviente que siente y es afectado y afecta. Las personas tiran sus problemas personales, familiares y existenciales sobre el escritorio de los médicos tradicionales, tratando de encontrar una solución o un paliativo que les permita andar por el mundo en condiciones casi ideales. Tratan de escuchar la voz de la ciencia acerca de lo que les aflige, aunque la ciencia jamás se haya dedicado a estudiar esos problemas de salud. El chamán, para lograr el papel del chamán y coger un puesto como es este, es necesario que sea una persona con características muy específicas. Por ejemplo, transmisión hereditaria, vocación espontánea, voluntad propia o del dan de las instrucciones, por orden de sueños, trances, revelaciones y por el orden tradicional. Esta experiencia extática es un estado del alma durante el cual ésta abandona el cuerpo para emprender ascensiones del cielo o descendimientos al infierno. Como Manuela venía diciendo, estas prácticas espirituales de los chamanes no son escasas o poco comunes, por el contrario, forman parte del complejo cultural cotidiano y están ampliamente extendidas. Los chamanes se alimentan de los pesares de las personas, de sus demandas y sus necesidades, y con todo ello conforman su realidad, que responde a una visión particular del mundo y que opera con una lógica específica. El efecto que pueden tener sobre la enfermedad encuentra su base en las creencias colectivas, lo que enfatiza la constitución de la salud como un proceso social. El pensamiento mágico juega con los símbolos. Con ellos crea realidades simbólicas, puede expresarse, pero no necesariamente lo hace con palabras. Como Manuela decía, a través de sueños se hacen revelaciones y también forma parte de la vida cotidiana y no tiene un modelo explicativo acabado a la manera de la racionalidad o ciencia positivista. Además, los chamanes son elegidos. Ellos tienen entrada en una zona de lo sagrado, inaccesible a los demás miembros de una comunidad. Sus experiencias extácticas han ejercido y aún ejercen una poderosa influencia en la estratificación de la ideología religiosa. En otras palabras, se alude a la intersubjetividad, a aquello que surge como producto de la interacción y del intercambio de significados. Un símbolo es todo aquello que puede ser aprendido por los participantes de la interacción, cuya creación y propiedades son de carácter social. Los símbolos representan la significación de las cosas u objetos, cuando un gesto representa la idea que hay detrás de él y provoca esa idea en el otro individuo.
Entonces tenemos un símbolo significante, cuando el gesto llega a la situación y se ha convertido en lo que llamamos lenguaje. Entonces, en este proceso, mediante la comunicación no verbal, el individuo es capaz de revivir experiencias y junto con la matriz conceptual, es decir, con las palabras propiamente dichas, integrar una representación perfectamente narrable. El significado no está en los objetos, sino que se construye en función del momento en el que se utilizan estos. Los chamanes y el chamanismo es una medicina tradicional que puede ubicarse en dos dimensiones, en las del discurso teórico y en el espacio de la cultura. En este último es donde adquiere toda la gama de los significados mágicos religiosos. Por otro lado, la medicina popular o la doméstica, que se utiliza al interior de un grupo sin constituirse como saber formal y como un patrón de reproducción de saberes ancestrales, al contrario de lo que sucede con los terapeutas tradicionales, en esta categoría se engloban diversas especialidades, a saber, sobador, yerbatero, huesero, chamán, pulsador, curandero. Esta clasificación se debe básicamente al tipo de práctica que se lleva a cabo, así como a los sistemas de prevención o curación que se derivan de su especialidad. Los chamanes dividen las enfermedades de origen sobrenatural en 4 grupos: mal viento, mal de ojo, susto y hechizo. No importa cómo llegue el paciente ni cuál haya sido su experiencia anterior, su primer contacto con el chamán representa la entrada a una realidad diferente, a una realidad aparte, lo que significa que debe ceder al paso del mundo de lo posible, de lo incomunicable, pues solo allí es factible que ambos, el chamán y el paciente, constituyan juntos esa realidad que buscan, o sea, la cura. Las palabras y el ambiente y los ritos corporales que acompañan al chamán constituyen una realidad que no es la del chamán ni la del paciente, sino la de ambos, cuyo sentido y significado tal vez termine o trascienda. En el lugar del símbolo estaría ubicado el lenguaje verbal y no verbal, mediante el cual se comunica el chamán y el paciente, acompañados de esa gama infinita de gestos, de una serie de rituales, del ambiente y la atmósfera particular en la que esta práctica se da y se crea. Los chamanes no solamente curan enfermedades, sino que curan el alma, pues como son uno con la naturaleza, también son uno con las personas que llegan a ellos. Logran ver más allá de los males físicos, lo que los hace un poco más importante de la medicina tradicional, que solamente busca curar un mal físico. Un chamán es un médico y es un guía, además de que también puede llegar a ser un psicólogo, porque puede meterse en tu cabeza y entender lo que está pasando, porque se hace uno contigo al igual que es uno con la naturaleza. En cada cultura, los médicos y chamanes son iguales, en las culturas indígenas y la cultura occidental. Ellos siempre han tenido ese poder, ya que se les atribuye el poder de sanar el cuerpo y a los chamanes el poder de sanar el alma. En algunas culturas, el cuerpo se enferma porque el alma se enferma. Los médicos han tenido ese poder en la sociedad. Ellos eran personajes muy importantes antes, casi en el mismo estrato de los curas y los alcaldes. Eran los roles más importantes de la sociedad. Cuando en momentos de necesidad crítica, como lo es la pandemia del COVID-19, las cosas vuelven y retoman métodos antiguos que en los medios en su infinita sapiencia fueron teniendo en cuenta estos métodos. El poder que le ha otorgado el paciente al médico, gracias a la suposición en su saber, insta al paciente al tomar tal o cual camino, suspender tal o cual alimento, evitar ciertas actividades. En todos estos casos, estamos ante prácticas sugestivas sustentadas en el poder de la palabra. Esto ha sido todo por hoy, esperamos les haya gustado. Recuerden que con ustedes estuvo Carolina Posada Jaramillo y Manuela Gómez Patiño.